¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están? Disculpen ustedes que aparezco como con otro nombre, pero bueno, se ve que vamos a usarlo con un seudónimo. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctor. ¿Me escucha bien? Porque por ahí es medio bajito. Levanto un poquito la voz por las dudas. ¿Cómo vienen con los temas de la materia de derecho de daño? Bien, ¿Les trae profe. alguna dificultad? Ayer ¿Algo tuvimos en la primera clase. particular? Traten, si activan la cámara, por ahí interactuamos mejor, pues más sencillo, digamos, también verlos a ustedes, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la acción preventiva. Es una novedad en el Código Civil y Comercial de la Nación, porque en realidad, si bien esto existía, hay algunos antecedentes muy por arriba, porque no da tiempo para tanto, la verdad es que es una innovación que trajo el Código Civil y Comercial de la Nación, en un tema bastante, no discutido conceptualmente, pero sí debatido y discutido respecto de la instrumentación de lo que llamamos la acción preventiva. Es decir, nadie está conceptualmente en desacuerdo con la función preventiva de la responsabilidad civil, que inclusive trae algunos problemas desde el punto de vista terminológico, porque hablar de responsabilidad civil y hablar de una función preventiva de la responsabilidad civil parece un contrasentido. Ustedes lo advierten fácilmente. La función preventiva reposa en una idea motor que es sencilla de comprender, que básicamente es la de la prevención del daño. O sea, la de la evitación del daño o la de la evitación de la continuación del daño o la de la prevención del agravamiento del daño. Pero siempre estamos hablando de una situación que es diametralmente opuesta a la de la responsabilidad civil, por lo menos en la función resarcitoria o compensatoria, que es como tradicionalmente la hemos visto, tanto en el Código de Vélez como desde el punto de vista pedagógico en la propia Facultad de Derecho y en general en los ámbitos de estudio, por ejemplo, hasta la época en que estudié yo, y varios años después inclusive, donde si bien se podía hablar de algún aspecto, digamos, lo que hoy podemos llamar la tutela inhibitoria, en realidad la responsabilidad civil estaba íntimamente enraizada en la idea de compensación de un daño ya producido. Es decir, la responsabilidad civil es un conjunto de normas y de principios que básicamente lo que atienden es a recomponer ex post facto, o sea, luego que ocurren los hechos, una situación que ya se verifica como un dato previo al análisis que se puede hacer de lo jurídico, que es la ocurrencia del daño. Es decir, la responsabilidad civil, o lo que podríamos llamar la función resarcitorio-compensatoria del sistema de daños, funciona, digamos, con una especie de diario del lunes, que es el daño ocurrido. Con lo cual, digamos, la función de reparación parte de una hipótesis previa que es un daño ya producido. Es decir, todo el análisis posterior va a venir como consecuencia de un dato históricamente previo que es el daño. De hecho, sin daño no hay responsabilidad civil. O sea, sin daño no hay nada que reparar. Con lo cual la idea de una función o un aspecto del régimen de responsabilidad civil que parta de una hipótesis diferente, o sea, parte de la hipótesis en que no necesariamente debe haber daño, y esto lo menciono porque el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación opera, digamos, esa función preventiva
desde distintas posibilidades, o la posibilidad de la evitación de un daño, con lo cual el dato fáctico del perjuicio producido no existe, o desde la perspectiva de un daño producido y las medidas que se pueden adoptar para evitar la continuación o la permanencia de esa situación de dañosidad, o por el contrario, evitar el agravamiento. Pero repito, el dato es que lo que se incorpora es un instituto que ya existía, repito, pero que no tenía carta de ciudadanía en el Código Civil de esta manera metodológica, sistemáticamente abordada, y que lo que pretende es venir a completar esa función resarcitoria partiendo de una base conceptual que es, por supuesto, indiscutible en cuanto a la legitimidad del planteo. Si el principio general del derecho que justifica y motoriza toda la solución resarcitoria que pueda tener la ley, no solamente el código, sino otras leyes, reposa en la idea de la prohibición de dañar, el alterum non ledere, con mayor razón se justifica una solución o un recurso esté destinado a la prevención misma del daño. Es decir, sería un contrasentido admitir la acción de compensación o de resarcimiento, la responsabilidad civil en su función resarcitoria, sobre la idea de que el que daña, el responsable del daño, tiene un deber primero, que es el deber de reponer las cosas al estado anterior, de manera de que dentro de las limitaciones materiales y jurídicas posibles, ese daño sea compensado con muy fuertes limitaciones, pero que dentro de las limitaciones propias del sistema el daño sea efectivamente compensado, y sería un contrasentido no admitir con el mismo fundamento una acción destinada a la prevención del daño. Más allá de lo ético y de lo filosófico, donde aparece claramente justificado esto, hay una razón, pero hay una razón que reposa en la idea de la eficiencia o la eficacia de la solución, digamos, del recurso jurídico. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, deja mucho que desear. Es decir, pensemos nosotros en en las limitaciones intrínsecas del sistema de responsabilidad civil que ustedes están viendo. Lo que yo llamo limitaciones cuantitativas y cualitativas de la responsabilidad civil. Sabemos que las cuantitativas no existen en la ley de fondo, en el Código Civil, porque no hay una limitación numérica o cuantitativa a la responsabilidad civil, como si la hubo en algún otro proyecto de 98, por ejemplo. Pero hay limitaciones cualitativas, es decir, hay restricciones que forman parte del propio sistema. Quizás algunas ni siquiera fueron previstas por el legislador, o en sus consecuencias, digamos, prácticas. Otras, en cambio, vienen de la mano de un sistema de pesos y contrapesos, donde si se admitiera que todo daño puede ser resarcido, y entonces estaríamos en un problema porque no habría nadie en condición económica o patrimonial de pagar la indemnización. ¿Se comprende esto? Es decir, hay limitaciones en el sistema de responsabilidad civil que hacen que no todo daño injusto sea resarcido, que no todo daño injusto sea compensado. Y vamos a mencionar dos o tres ejemplos. Primero, las serias limitaciones que existen en materia de legitimación activa en alguna clase de daño. Por ejemplo, el daño moral. Perdón, doctor. O que termina, digamos, en la muerte de una persona y origina daño moral con una fuerte restricción. Ahora, en alguna medida, mejorada la situación por el texto actual del Código Civil y Comercial, pero una fuerte restricción en materia de legitimación activa para reclamar. Es decir, ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que mantuvieran un trato familiar ostensible y convivieran con el difunto. Los hermanos parece que no están, los sobrinos no están, es decir,
hay un conjunto de gente que efectivamente va a sufrir daño moral o daño extrapatrimonial y no va a estar activamente legitimado como para reclamar. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente se tomó una decisión de política legislativa y en esta posición, digamos, que asume el legislador, que ya había asumido Vélez con mayor severidad, se incluye una cantidad de gente determinada, un núcleo cercano, digamos, a la figura del difunto, dejando afuera otras personas que indudablemente han sufrido un daño extrapatrimonial. Y sin embargo no están legitimados activamente. Luego, el concepto mismo del daño en sentido jurídico, que ustedes habrán estudiado, estarán estudiando, da cuenta de que no cualquier daño es susceptible de reparación, desde el momento que tiene que ser un daño que afecte un interés serio, no contrario al derecho personal del reclamante y basado en una relación estable o en una situación estable. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien está superada la situación, la posición tradicional según la cual está legitimado el que haya sufrido un daño en un derecho subjetivo, y se recurre ahora en el código inclusive una fórmula mucho más amplia, la verdad es que sigue quedando afuera una cantidad de intereses, llamados intereses simples, ¿bien?, que no están tutelados ni protegidos y que pueden quedar afuera de lo que es la protección resarcitoria. Ni que decir de la solución que trae el código. No digo que ni buena ni mala, pero una solución bastante circular, que trae el código en materia de compensación del daño moral o del daño extrapatrimonial, recurriendo a una fórmula, digamos, no matemática, pero sí de cotejo, de comparación con otra clase de bienes, digamos, que de alguna manera le otorgan una satisfacción compensatoria a la víctima o al damnificado. Es decir, de alguna manera asistimos a un sistema que tiene una serie de limitaciones en orden a la compensación o resarcimiento del daño. Ni hablar de los aspectos prácticos del sistema que tienen que ver con el tipo de proceso que hay que transitar, con la carga de la prueba, con un sistema, digamos, todavía de alguna manera con una participación bastante protagónica del concepto de culpa, digamos, o sea, que refiere a la conducta del dañador, con todo lo que implica el análisis y prueba de la conducta del supuesto dañador responsable. Es decir, hay una cantidad de limitaciones, algunas están superadas en las últimas décadas, y quizás con el Código Civil y Comercial de la Nación, pero indudablemente, digamos, la solución de la responsabilidad civil, entendida como la compensación, pocas veces es satisfactoria y casi nunca llega a tiempo. Con lo cual, digamos, la idea de evitación del daño se agiganta como ventaja. Si yo pudiera arbitrar alguna medida para evitar esa situación, por supuesto que debería adoptarla. Ese es el fundamento, digamos, de existencia de la acción preventiva. El artículo 1710 está ubicado dentro del Código Civil Comercial en el ámbito de la responsabilidad civil, pero antes de lo que se llama la función resarcitoria, bajo el título función preventiva, dice: toda persona tiene el deber, en cuanto ella dependa de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho al reembolso en orden de la acción de enriquecimiento central. Y C, que ese deber se extiende a no agravar el daño si ya se produjo. Realmente hay, más allá, digamos, de las críticas que pueda recibir, el artículo deja claro que hay un deber jurídico, y esto es muy importante, la existencia de un deber jurídico, porque ya no existe solamente un deber de resarcir, sino que existe un deber jurídico de prevenir. La prevención deja de ser una cuestión de buena intención o de diligencia que va a depender de la gente de que se trate,
para ser un verdadero deber jurídico. Y como todo deber, genera en definitiva una acción para requerir o reclamar el cumplimiento de ese deber. Ahora bien, dice, toda persona tiene el deber en cuanto de ella dependa. Acá hay un tema que tiene que ver con quién es el legitimado pasivo de esto. Vamos a avanzar un poco y vamos a ver qué es lo que dice la norma siguiente. Pero tengamos presente que la idea de que alguien tiene un deber jurídico en cuanto de esa persona dependa de evitar un daño, puede tener distintas lecturas. La primera lectura que yo haría sería una lectura de tipo jurídico. Es decir, yo diría, bueno, fantástico. Debe evitar el daño porque jurídicamente va a ser considerado responsable si el daño se consuma. Esta pareciera ser una interpretación de lo más razonable, ¿no es cierto? Es decir, la persona a la que yo voy a demandar en esta acción preventiva es la misma persona que va a ser civilmente responsable a cualquier título si es que el daño se produce. Esta es una cosa lógica. Ahora también yo podría pensar que esta frase en cuanto de ella dependa está vinculada con quién tiene la posibilidad material o económica de prevenir el daño. Es decir, que el deber jurídico de prevención del daño no pesa necesariamente sobre la persona que a la postre va a resultar civilmente responsable si el daño se consuma, sino que además pesa sobre la persona que tiene la posibilidad material de evitar el daño. La posibilidad material y económica de evitar el daño. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona o varias resulten civilmente responsables y que, sin embargo, fácticamente o económicamente estén impedidos de evitar el daño. Y puede ser que una persona esté en condiciones de evitar el daño y esa persona no sea a la postre quien resulta responsable civil si el daño se verifica. Y la prueba está en el segundo inciso, cuando habla del deber de adoptar de buena fe y conforme las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, y aclara, si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste, o sea el tercero, le reembolse los gastos en tipo. ¿Qué quiere decir? Que acá el protagonista del inciso B de la norma del 1710 es un tercero que, estando en posibilidad fáctica, económica, de adoptar de buena fe las medidas destinadas a la prevención del daño y finalmente con éxito evitó los perjuicios, tiene derecho a que se le reembolse lo gastado útilmente en esa labor. ¿Y quién se lo reembolsa? Vamos a ver que el que desarrolló la acción ilícita o antijurídica que produjo el daño, o que prevé un daño inminente, o que ya lo produjo y se trata de una cesación, o que se trata de evitar un agravamiento. Que no necesariamente, repito, va a ser la persona que después va a ser responsable de la compensación del daño, porque existe la posibilidad de que terceros resulten responsables indirectos o por factores objetivos de atribución si el daño se produce, y sin embargo no estén desplegando ninguna acción o conducta ilícita por acción o por omisión que genere el daño. Acá quiero ser claro, pero lo vamos a volver a abordar en un instante cuando veamos los demás. Algunos autores, cuando hablan de que toda persona tiene el deber en cuanto de ella dependa, se están refiriendo a que esté dentro de la esfera del control de esta persona la posibilidad de la evitación del daño. Y volvemos otra vez a qué significa esto, y yo entiendo qué significa este
fáctica y económicamente en condiciones de evitarlo. El artículo 1711 dice acción preventiva. La acción preventiva, que sería, digamos, el primo hermano de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, nada más que en el plano de la prevención, procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Y aclara, no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Y acá creo que queda perfilado definitivamente cuál es la naturaleza de la acción preventiva. La acción preventiva, así como la acción resarcitoria, parte de la hipótesis de un daño ya verificado. La acción preventiva parte de la hipótesis de un daño previsible o de un daño verificado que previsiblemente va a continuar o que previsiblemente se va a producir su agravamiento. Ahora, en el ámbito de la responsabilidad civil, nosotros acostumbramos a decir, repito, que sin daño no hay responsabilidad civil. Y el concepto mismo de lo que llamábamos hace años, cuando yo estudiaba esto, presupuestos de la responsabilidad civil, y antes, elementos del acto ilícito, en definitiva, qué requisitos deben verificarse o reunirse para que exista deber de reparar, partían de la hipótesis, en una visión moderna de esos elementos, de lo que la doctrina en definitiva llamó la licuación de la ilicitud o antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil. O sea, una virtual desaparición del elemento ilicitud o antijuridicidad desde el momento mismo que primero la doctrina, los tribunales y luego el artículo 1717 del Código Civil asumen, digamos, que la ilicitud es el quebrantamiento del deber de no dañar, que queda acreditado toda vez que yo pruebe la existencia de un daño. ¿Me entienden? Es decir, yo puedo decir que la ilicitud se verifica cuando se comete un daño no justificado o injustificado. ¿Por qué? Porque si yo pruebo la existencia del daño no justificado, estoy demostrando el quebrantamiento del deber de no dañar. Si el deber jurídico es de no dañar y hay daño, la ilicitud está acreditada. Esta antijuridicidad material, casi disuelta, repito, vamos de nuevo, es una regla de 3, ¿correcto? La ilicitud de la conducta del dañador o la antijuridicidad de su conducta de acción u omisión es un elemento de la responsabilidad civil junto con el daño, la relación de causalidad y la concurrencia de un factor de atribución. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora resulta que el concepto que tiene el sistema de ilicitud o antijuridicidad es el siguiente. Es cualquier conducta de acción u omisión que viole o quebrante el ordenamiento jurídico entendido como un conjunto integrado por las normas positivas, la ley, y con otras fuentes del derecho, inclusive con otras normas supralegales, por ejemplo, constitucionales, o con los principios generales del derecho. Es decir, una confrontación, una comparación entre la conducta obrada o la conducta omitida versus el deber jurídico que el ordenamiento jurídico en su integridad le imponía a una persona. Dentro de ese ordenamiento jurídico está la prohibición de dañar. Entonces, si la prohibición de dañar es un deber y hay daño, entonces hay ilícito. Esto condujo a desdeñar, desde el punto de vista de los elementos de la responsabilidad civil, la existencia misma de la ilicitud como un elemento determinante. Prueba de lo cual, si ustedes van
a mirar una demanda de daño y perjuicio no versa sobre la ilicitud. La ilicitud se presume de la existencia del daño. Más bien diría que el que está sindicado como responsable va a tener que acreditar una causa de justificación del daño. ¿Sí? Es decir, fantástico, sí hay daño, pero está justificado. Ah, si el daño está justificado, no hay responsabilidad. ¿Correcto? Salvo algunas hipótesis absolutamente excepcionales. Acá esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre esto? Porque no hay daño. Entonces no se puede seguir este silogismo, ¿me comprenden? Que la ilicitud está probada del daño, porque en la función preventiva la gracia es que no hay daño. Entonces ese argumento no existe. Y volvemos, según algunos autores, otra vez a un concepto quizá más velezano de lo que era la antijuridicidad o ilicitud, donde ya analizamos la conducta del dañador, no en función de su resultado dañoso, porque no está el daño, tratamos de prevenir, sino que la observamos otra vez en la puridad, digamos, de Vélez, ¿no es cierto?, en el 1066, en la conducta contra lo que está constituido como el ordenamiento jurídico, en Vélez, la ley. ¿Correcto? De manera tal que acá, en la función preventiva, la ley nos va a dar una herramienta para conjurar la posibilidad de un daño previsible originado en una conducta antijurídica. Por acción o por omisión, viejo artículo 1074 de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la función preventiva tampoco es tan amplia como para lograr la evitación del llamado daño ilícito o daño justificado. Es decir, no va a alcanzar para la evitación del daño en aquellas situaciones en las cuales este daño previsible no aparezca emparentado directamente con una acción antijurídica. Va a tener que probarse la existencia de una acción antijurídica para después poder hablar de la prevención del daño. Fíjense, procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción del daño. ¿Por qué no es exigible un factor de atribución? ¿Qué piensan? Porque no hay daño. No es exigible el factor de atribución, porque el factor de atribución lo que va a hacer es aportar un fundamento al deber de reparar. Y lo que vengo insistiendo hace un ratito, cuando hablábamos de en cuanto ella dependa, es que el deber de prevenir no pesa necesariamente sobre todos los que luego van a ser civilmente responsables si resulta producido el daño. ¿Me siguen? Es decir, el deber de prevención, entiendo yo que no va a pesar necesariamente sobre las mismas personas. O porque no está dentro de la esfera de su control, la evitación del daño, o porque no llevan adelante ninguna actividad, acción o omisión antijurídica. ¿Correcto? No hay ninguna acción antijurídica que pueda originar una acción preventiva. Y sin embargo después son considerados civilmente responsables. ¿En base a qué? ¿A la ilicitud de su conducta? No, a otros criterios. El de solidaridad. El que hace, el de la garantía legal del principal respecto al hecho del dependiente. ¿Me entienden? Es decir, muchos otros criterios que no tienen nada que ver con la antijuridicidad o ilicitud de una conducta desplegada por la persona que a la postre es responsable, pero que antes quizá no tenga el deber de evitar el daño. Entonces, la exigencia de un factor de atribución no tiene ninguna clase de entidad cuando se trata de prevenir y no de rezarse. Algunos autores se preguntan si es posible o si tiene alguna relevancia en esto
el cuarto elemento, con presupuesto de la responsabilidad civil, que es la relación de causalidad. Y yo creo que sí, pero con una función o un rol distinto del que lo tiene la responsabilidad civil. Ustedes estuvieron viendo, estuvieron estudiando, digamos, me imagino, durante todos estos días, todas estas clases, sobre la doble función de la relación de causalidad. Una, para vincularse históricamente, para vincular históricamente el hecho como resultado o consecuencia con todos los acontecimientos históricamente previos, cronológicamente anteriores, para ver cuál o cuáles de todos ellos pueden ser calificados como causa jurídica de este resultado, daño. En ese rol o en esa función hablamos de la determinación de la autoría. Se trata de eso, es decir, cuando yo investigo cuál de los hechos anteriores, históricamente anteriores, ha producido el daño, en definitiva lo que estoy buscando es quién es el autor material del daño. ¿Correcto? Ese criterio de causalidad, ustedes saben, es un criterio jurídico, no tiene que ver con la causalidad material, ni tiene que ver con otras clases de causalidad. Pero también la responsabilidad civil tiene a la relación de causalidad como una forma de medir o de vincular cuál va a ser el daño resarcible. Porque en un análisis distinto del anterior, y si se quiere inverso, va a vincular el hecho calificado como causa del daño con algunas consecuencias, y no todas las que se producen, pues estas consecuencias van a reunir una condición singular, por ejemplo, van a ser consecuencias razonablemente adecuadas, sea que se produzcan directamente de ese hecho, sea que se produzcan de la vinculación o concurrencia de ese hecho dañoso con un acontecimiento distinto, previsible o imprevisible. Y ahí vamos a hablar de la relación causal en su aspecto vinculado con las consecuencias resarcibles de un hecho. Otra vez, por lo que dijimos al comienzo del encuentro, en el sentido que el sistema de responsabilidad civil no es un sistema que va a reparar todos los daños. Va a reparar todos los daños de los legitimados activos y siempre y cuando esos daños se constituyan en consecuencias resarcibles admitidas por el sistema de responsabilidad civil. Quiere decir que no toda consecuencia dañosa resarcible es apto. Solamente lo serán aquellas consecuencias, daños, que estén en relación causal adecuada con el hecho generador. No todo. El auto lo atropelló al kiosquero y le van a reparar el daño moral a la señora y a los hijos, sí. Y al socio en el kiosco, que lo abrieron cuando tenían 16 años, y 50 años después pierde un hermano que le dio la vida, no. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué rol tiene la relación de causalidad en este caso? Bueno, uno evidentemente distinto del que tiene la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la relación de causalidad en la responsabilidad civil parte de un dato fáctico, real, concretísimo. ¿Cuál es? El daño. El daño ya está. Hay que encontrar cuál hecho lo determinó o causó para averiguar la autoría y desde ese lugar hay que mirar todos los daños que se produjeron para ver qué relación tienen con ese hecho generador que llamamos causa del daño, para ver qué se resarce y qué no. Acá no hay daño. Entonces, lo que va a poder aportar o solucionar en este rol preventivo va a ser otra cosa. Va a ser un análisis a priorístico, porque no hay daño, basado en el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque el juez lo que se va a preguntar es, bárbaro, acá tengo un daño probable y por otro lado tengo una acción antijurídica. No lo dice la ley, pero es requisito
que haya una relación, una conexión causal entre la acción u omisión antijurídica y la causación del daño. ¿Me comprenden? Es decir, de suerte tal que la cesación o evitación de esa conducta antijurídica de acción u omisión determine luego la evitación del daño, de su continuidad o su agravamiento. Es decir, si no hay una relación causal entre la conducta adjudicada a una persona como ilícita y el daño que se pretende evitar, se va a inhibir a la gente de la conducta y el daño no se va a evitar. Con lo cual, necesariamente ahí tercia, en el artículo 1711, el elemento, creo yo, personal, humildemente, el elemento de la relación causal. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta acá? De lo que hemos hablado hasta ahora. Esto ustedes, para que lo corporicen en algo concreto, esto ustedes lo ven mucho en defensa del consumidor, en daños al medio ambiente, donde ven la eficiencia que tiene la acción preventiva frente a al drama que significaría esperar a que se produzca o acaezca el daño, donde evidentemente la reparación que se puede obtener no tiene ninguna relación con la magnitud del perjuicio que efectivamente se debe rogar. Ahora, una de las claves de bóveda de esto es quién puede pedir la acción preventiva. Acá no podemos hablar del damnificado porque no hay daño. Por supuesto que si se trata de un daño ya producido y de la prevención de su continuación o agravamiento, el damnificado está legitimado. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Entonces, la primera pregunta sería, ¿es más amplia la legitimación para prevenir que para resarcir? ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Qué les parece? Por supuesto que es más amplia la legitimación activa para prevenir que para resarcir. Fíjense ustedes que cuando habla de quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño, esto escapa a los requisitos del daño indemnizable. En el daño indemnizable solamente el damnificado podía pedir la reparación del daño. No podía pedir la reparación del daño una persona por el daño producido a otro. Por supuesto que si ese otro fuera un incapaz, sería representado por su representante legal o judicial. Pero acá estamos hablando de si una persona puede per se, en nombre propio, reclamar por el daño sufrido por otro. Y la respuesta es negativa. En materia de legitimación activa de la acción preventiva, diría que es amplísima la legitimación, tan amplia como que creo que están contenidos cualquiera que esgrima un interés razonable. Y dentro de eso, por supuesto que está la persona que pretende evitar ser damnificada, o sea, el futuro damnificado, el futuro dañado, que va y dice, mire, yo voy a ser víctima de esta situación. Pero ingresan allí también, sobre todo cuando se trata de intereses de incidencia colectiva, todos los legitimados que la Corte de la Nación, en el caso Jalabi, consideró que podían iniciar acciones de esta índole, o sea, con intereses difusos, multiindividuales, digamos, donde una multitud de personas podrían verse afectadas y tienen una legitimación plural, o directamente en aquellos casos en los cuales entidades suficientemente representativas tienen un interés general que puede verse amenazado, se les da la legitimación activa. Pensemos, por ejemplo, en materia de consumo, en una asociación de consumidores cualquiera de las que ustedes conocen, que intenta la prevención del daño, por ejemplo, por la aplicación de un dispositivo, de una cláusula contractual leonina,
nula, y entonces lo que pide es una serie de medidas para la evitación del daño, entre ellas que no se cobre a los consumidores. Entonces la legitimación es muy amplia y está referida a aquel que puede ser damnificado tanto desde el punto de vista del incumplimiento de una obligación contractual como de lo que antes de la unificación de la responsabilidad civil en Vélez y en la 17.711 llamamos responsabilidad civil extracontractual. Es decir, aquella responsabilidad que no provenía del quebrantamiento de la voluntad unilateral del contrato, etc. Es decir, de la palabra dada. Con lo cual, digamos, no hay distinciones en cuanto a la prevención. Es más, la Ley de Defensa del Consumidor prevé una serie de acciones de prevención del daño en el marco de las relaciones del consumo, muchas veces dadas entre contratantes. O sea que inclusive en ese ámbito podría arbitrarse también. Esta tutela inhibitoria, según el artículo 17.13, puede ser concretada después por el juez en medidas de distinto orden. Es decir, metodológicamente hablando, no hay un menú de medidas que el juez pueda adoptar en pos de la prevención, sino que hay una discrecionalidad bastante importante para la adopción de medidas tendientes a la prevención sobre la base de dos criterios. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, dice la norma, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponda. Y debe ponderar los criterios de menor restricción posible en la actividad y el medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad que es la evitación del daño. Este artículo es importantísimo. Primero porque da cuenta de dos o tres temas que son muy significativos. El primero requiere una aclaración. Habla de la sentencia. La sentencia es el acto jurisdiccional que termina con un expediente judicial, que termina con un proceso judicial. Uno se puede preguntar entonces si las medidas cautelares pueden dictarse en el marco de acciones de esta naturaleza, de acciones preventivas. Y la respuesta es que sí, y que son vitales. Es decir, por más que no hay reglamentado en el código, porque no podría haberlo, porque se trata de normas procesales a las que no voy a referir, no hay un procedimiento para la acción preventiva. Lo cierto es que la doctrina ha dicho que esta acción preventiva va a tramitar por el procedimiento provincial que resulte más idóneo para asegurar este criterio que expone la norma, que es el del medio más idóneo para asegurar la finalidad que tiene el instituto. O sea, si yo someto esto a un juicio ordinario que me dura 3 años, no hay una sentencia que llegue a tiempo en esta acción preventiva. Con lo cual va a tener que adecuarse al proceso más ágil, dinámico, dentro de cada procedimiento provincial. El segundo tema es que, tal como luego dice la norma, la resolución que disponga las obligaciones de dar, hacer o no hacer en función de una prevención eficiente y con la menor restricción posible, la resolución va a ser, o la sentencia, o va a ser una resolución interlocutoria dictada antes de la sentencia. En este sentido, ustedes saben que existe la posibilidad de dictar medidas cautelares. ¿Para asegurar qué? Para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia que se vaya a dictar. Los requisitos de la cautelar no son ajenos a los requisitos de fondo, digamos, de la acción preventiva. Porque en ese punto se exige una apariencia de buen derecho y peligro en la demora. O sea que si no se adoptan estas medidas, se va a tornar ilusoria la protección jurídica perseguida. Que es un poco, en alguna medida, lo que abona también la acción preventiva. Pues la acción preventiva
de lo que se trata es de probar la probabilidad o posibilidad cierta de un daño. Ese grado de probabilidad, entiendo yo que es el mismo grado de probabilidad que se exige para las medidas cautelares. O sea que la resolución que otorga la tutela inhibitoria y que impide esa conducta, acción o omisión que va a causar el daño, puede dictarse de manera cautelar o puede dictarse en la sentencia de forma. Normalmente, les aclaro, se dicta cautelarmente. Algunos autores, sobre todo procesalistas, señalaron también otra situación, que es que a veces la acción preventiva se va a ventilar dentro de un proceso donde la prevención es una finalidad en sí misma. ¿Correcto? Y en este sentido podemos hablar de acciones de amparo, de la tutela autosatisfactoria, es decir, de herramientas procesales donde el dictado de esta tutela inhibitoria agota el procedimiento. No hay una cuestión de fondo que resolver. Me siguen lo que digo, es difícil esto porque ya requiere otro conocimiento en materia de procedimiento civil, pero esto no es una medida cautelar dictada en un proceso de daño donde yo le digo al juez, mire, de paso, para que no se siga agravando el daño que origina la demanda de resarcimiento, dicte esta medida cautelar. No, muchas veces en este proceso la tutela inhibitoria es el fin en sí mismo. Entonces, con el dictado de la medida de prevención o inhibitoria, se termina el proceso. Por eso el artículo dice que serán tomadas provisoria o definitivamente. Cuando se toman definitivamente, quiere decir que se agotó ahí el interés que había que tutelar. ¿Me comprenden? No es que va a seguir el juicio con otro objeto. El juez decidió adoptar esta medida para prevenir el daño y puede ser provisoria y que el proceso continúe, y en ese sentido serán cautelares, o pueden ser medidas de orden definitivo. Ojo con estos criterios, que son muy importantes para ir terminando, que son el criterio de menor restricción posible y el criterio de la solución más eficiente. ¿Qué quiere decir el criterio de menor restricción posible? ¿Qué les parece? La tutela es inhibitoria, es decir, la tutela va a importar una restricción o una limitación a la conducta que pueda llevar adelante un agente. Es decir, una persona física o jurídica se va a ver coercionada de no comportarse de determinada manera o de hacerlo positivamente. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que esto produzca el menor grado de restricción posible. ¿Por qué? Porque normalmente en la evitación de los daños que provoca el congelamiento de algunas conductas, se sacrifican bienes económicos. Si yo lo que trato es de evitar un daño ambiental, evitando o limitando la posibilidad concreta de una explotación forestal en Salta, y el juez considera que esto es digno de tutela, tiene que arbitrar las medidas para la subsistencia y la coexistencia de dos intereses que, como bien ha dicho la Corte, en tanto tengan raigambre constitucional, ejercer el comercio industrial lícita y el otro, el de la conservación del medio ambiente, tienen que compaginarse. No hay intereses superiores ni garantías constitucionales superiores unas a otras per se, sino en un caso concreto. Lo cual significa, de alguna manera, conjugar intereses. En ese criterio, hablar de la menor restricción posible creo que busca no volver a la acción preventiva o a la acción preventiva, la tutela inhibitoria, una herramienta para congelar o para detener el desarrollo de determinadas actividades que pueden ser provechosas para el país. Evidentemente, uno de los autores que más predicamento ha tenido cuando hablan del medio más idóneo para asegurar la eficiencia en la obtención de la finalidad
se pregunta qué es esta eficiencia. ¿Es la eficiencia del que quiere evitar el daño? ¿O es la eficiencia de la sociedad que pierde, por ejemplo, una inversión agroforestal? Un pueblo que pierde una cantidad de ingresos y puestos de trabajo. ¿O es la eficiencia que reclama la empresa que estaba haciendo la inversión? Evidentemente, el límite de las acciones preventivas está dado por el abuso de derechos. Es decir, como toda acción tiene que ser, como todo derecho en definitiva, tiene que ser protegido de una manera regular, no abusiva. Y creo que ahí está un poco el criterio del juez para saber cuál es el límite. Un artículo que ha causado, para terminar, mucho desagrado en la doctrina, se relaciona también con una observación que hizo el Poder Ejecutivo al anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando excluyó lo que nosotros llamamos vulgarmente el daño punitivo. Esto estaba regulado en el artículo 1714 que decía sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar a pedido de parte con fines disuasivos una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Puede peticionar a los legitimados para defender dichos derechos. Su monto se fija prudencialmente tomando en consideración circunstancias del caso. Esta norma fue quitada de lo que después fue el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, no figura, lógicamente, en la norma, no figura en el Código Civil. Por eso, el artículo 1714 queda reducido a algo que se llama punición excesiva, que no se entiende sin la norma que fue observada. Si la aplicación de combinaciones pecuniarias, administrativas, penales o civiles respecto a un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. Esto aparece así de la nada. O sea, el límite a la sanción pecuniaria disuasiva sería la punición excesiva. Pero la sanción pecuniaria disuasiva desapareció del proyecto, con lo cual yo creo razonablemente desaparecer el texto actual del artículo 1714. Bueno, quedan muchos temas para ver, pero en realidad esta es la parte más importante, digamos, lo que habitualmente se les toma. Esto último del artículo 1714 se relaciona con lo que la doctrina, por toda la doctrina anglosajona, llama el daño punitivo. Que lo habrán visto ustedes en alguna película, alguna serie, cuando un juzgado o un tribunal le aplica a una persona para disuadirlo de conducirse de esa manera desaprensiva y dañadora, le aplica muchas veces un monto que se llama daño, pero no tiene ninguna relación con el perjuicio efectivamente causado, sino que es una suma que económicamente busca quebrar la ecuación económica que ha sacado el dañador y que lo ha llevado a la conclusión de que le conviene continuar así, no gastar en prevención, dañar y pagar. Quedo a disposición suya para cualquier clase de pregunta que me quieran realizar, chicos. Si hay dudas. Si no las hay, los voy a despedir. ¿Ok? Creo que la clase, buena o mala, ha quedado grabada, motivo por el cual cualquier cosita que le surja después como inquietud, háganla llegar, debe haber en el campus o por algún medio la pueden hacer llegar o al docente que dé la próxima clase. Les dejo un saludo muy grande. Que sigan bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias.